Hola, buenos alumnos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Un poco diferente, pero de todas formas tendrán mi narración sobre la diapositiva. El día de hoy la clase trata sobre la literatura. En específico, como dice el objetivo, es realizar un análisis crítico de una obra literaria y vamos a identificar las distintas partes que ésta tiene. ¿Qué es literatura? Según la Real Academia Española o los diccionarios normales, la RAE, es el arte de expresión verbal. No tenemos que decir solo verbal por boca, ¿ya? Verbal se refiere a todo lo que es la palabra, todo lo que se sirve de la palabra. Entonces abarca textos, también textos escritos, además de lo hablado, lo que hay de cantado, como decíamos en otras clases más atrás, con los bardos que cantaban las historias, ellos también son parte de la literatura, muy importante por cierto. Espero que recuerden a nuestros amigos bardos contando historias por ahí. También hablado, lo que es un cuento normal sin cantar, también entra dentro de literatura. Ahora, algo extremadamente importante para poder continuar la clase de hoy, si es que están viendo este video y aún no han leído el texto que va junto con los materiales, deben poner pausa ahora e ir a leer el texto primero, antes de continuar, ¿ya? Si están viendo el video, porque llegaron al video primero, abajo en la descripción del video les dejaré un enlace para poder descargar esta historia, ¿ya? Este texto literario que se llama Píramo y Tisbe. Es importante porque vamos a trabajar en base a eso y si no lo leen no van a entender nada de la clase de hoy. Son solo 2 hojitas, no es tan grande, ¿ya? Tampoco es tan complejo, pero no sirve mucho para la clase, así que por favor, si no lo han leído, vayan y leanlo, luego continuamos. Bueno, espero que hayan leído Píramo y Tisbe ya, así que seguimos la clase. La literatura es flexible. ¿Qué decimos? ¿Qué significa decir que la literatura es flexible? Que se va adaptando con el tiempo, ¿ya? Nosotros vimos que el texto que mandamos estaba escrito en prosa. ¿Ya? Que es prosa así como ustedes o nosotros en general estamos acostumbrados a leer, ¿cierto? Esta no es la única forma de leer Píramo y Tisbe, ¿ya? ¿Qué es la escritura en prosa? Aquí se lo explico un poquito mejor. Se define como prosa todos los textos que están escritos sin el uso del verbo. Si no tiene verbo, es prosa, ¿cierto? Es una forma súper natural porque es la forma que se nos da a escribir, es la forma que se nos da a hablar del día a día. A diferencia del verso, no va determinado, no va con ritmos, no necesita medidas, no necesita rimas, ¿ya? También se puede dar prosa poética, pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora, como decíamos que la literatura va cambiando, también se hacen distintas adaptaciones. Una de ellas es la que les voy a mostrar de Píramo y Tisbe. ¿Ya? Píramo y Tisbe fue una obra muy famosa, así que tiene muchas adaptaciones literarias. ¿Ya? Siempre han sufrido cambio las obras, como les decía. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver en todas aquellas obras que se han adaptado al cine y a la televisión, como El Señor de los Anillos, Harry Potter, Narnia y tantas otras. Esto que se adapte al cine, que se adapte a la televisión, se hace porque es el medio que hoy en día es como el que la lleva, ¿cierto? Donde más va la gente a ver. Esto no es algo que solo esté sucediendo ahora. ¿Ya? No es una práctica de los tiempos contemporáneos solamente. Desde siempre se han adaptado las obras literarias para que estén acorde al mejor sistema que los lleva en ese tiempo. ¿Ya? Esto es un fragmento del año 1500, 1540, 1560 por ahí. Se puede leer, aquí está la parte cuando Píramo encuentra el paño ensangrentado de Tisbe. ¿Se acuerdan de esa parte en el texto que leyeron? Cuando él llega y después de que Tisbe logró arrancar de la leona que la quería matar, quedó el paño botado, la leona jugó un rato, lo rasgó entero y Píramo lo encuentra. Bueno, eso está escrito aquí. Podemos ver que la forma de la escritura y la complejidad que tiene es un nivel
súper diferente a lo que leímos. Es probable que la gran mayoría de los que lean esto no entiendan nada. Si cuesta entenderlo a la primera y hay que detenerse un poco a analizarlo. Esta es una obra que está escrita como romance. Esto se llama un romance, ¿ya? Está escrito por Luis de Góngora y Argote, quien cambió la obra para adecuarse al estilo propio y lo que era popular en esa época. Cuando él hizo esta adaptación, los romances estaban muy popularizados, a la gente le encantaba leer así en ese tiempo, aunque usted no lo crea. ¿Qué dice aquí? Las espumas que la hierba más sangrientas las expuso, que el signo las pavió, rugimente pompa de julio, indignamente estragados los pedazos mal difusos del velo de su retablo, que ya de sus duelos juzgo, viólos sí, a reconocerlos, mármol obediente al duro sin ser del ispo. Es probable que no hayan entendido nada. En la parte, les explico un poco así como para que tengamos un contexto. Una parte dice, violo sí al reconocerlo, mármol obediente al duro sin ser delísipo, tanto no ya desmintió lo esculto como Píramo lo vio, pendiente de un pie a lo grullo. Violos y al reconocerlo, o sea, él vio lo que estaba botado, lo reconoció, mármol obediente al duro, es como que se quedó como estatua, se quedó detenido en el tiempo. Eso quiere decir, el romance tiende a ser súper metafórico y es súper complejo de leer, pero es algo que le gustaba mucho a la gente de los 1500 y la obra se adaptó para ser así. Aquí hay otras adaptaciones. Si bien nosotros ahora lo podemos adaptar al cine, en esos tiempos no había cine obviamente. Entonces, ¿qué era lo más cercano? Las obras pictográficas, las obras de arte, ¿cierto? Las primeras dos podemos ver a Píramo y Tisbe tirados, Píramo ya acuchillado, muriendo, Tisbe llorando sobre él. Y en la tercera que está aquí en la esquinita podemos ver cuando ellos se comunicaban a través de la pared, ¿cierto? Ahora vamos a analizar un poquito la obra. Es una obra mitológica. ¿Recuerdan los distintos mundos? ¿Y por qué este sería mitológico? Bueno, este sería mundo mítico, porque el mundo mítico requería un cambio, una intervención por parte de los dioses en nuestro mundo para que fuera considerado como tal. Entonces, aquí abajo la pregunta dice, en las últimas líneas del texto hay una intervención. ¿Ustedes son capaces de encontrarla? Esa intervención, porque nos dice que llegan los dioses, ¿cierto? Los dioses hacen algo. Traten de releer esa parte y encontrar qué es lo que hicieron los dioses, cuál es el cambio que hicieron los dioses en honor al amor de Píramo y Tisbe. Dentro de este análisis, dentro de esta clase hay muchas preguntas. Lamentablemente, como es clase online, yo no puedo recibir sus respuestas de inmediato. Pero me gustaría que ustedes trataran de respondérsela a ustedes mismos, de tratar de analizar el texto y ver si son capaces de respondérsela. De responderla a ustedes y responderlas a ustedes mismos. Como tratar de aprender un poquito de forma personal. Vamos a ver si esto resulta, ¿ya? Entonces, los personajes, tenemos como en toda obra una serie de personajes que interactúan entre sí, ¿cierto? Los principales serían Píramo y Tisbe, sin ellos la obra no avanza, y los antagonistas serían los padres. ¿Y por qué decimos que los padres son los antagonistas? Porque se reconoce como antagonista aquel personaje que se opone a la meta que tiene el principal. Entonces, los padres se estaban oponiendo a su meta y por eso ellos se convierten en los antagonistas. Entonces, ¿cuál es la meta? Traten de pensar ustedes cuál es la meta que tenían Píramo y Tisbe y por qué los padres se convirtieron en antagonistas. Ahora, hay algo que se llama obra basada en otra obra o una inspiración, ¿cierto? En la literatura, nosotros podemos decir que no existen ideas originales. En general, en la literatura y en el cine se dice que no existen obras originales. Porque todas son una adaptación o un cambio de otra, o vienen de otra cosa que leímos, o se nos ocurren por algo que ya conocemos. Entonces,
Si conocemos harto podemos ver que la obra muy famosa, que a lo mejor es más famosa que la que acaban de leer, que se llama Romeo y Julieta, podemos ver que se inspiró mucho en Píramo y Tisbe, ¿cierto? Dos personajes que se amaban, que sus padres trataron de evitar que estuvieran juntos, se arrancaron y terminó en un suicidio. En sí es como bastante parecido. Ahora una contextualización para poder entender un poquito a los protagonistas. Entonces, en la época moderna, ahora como estamos nosotros, existen un montón de formas de comunicarnos entre las personas, ¿cierto? Si nos separan, podemos comunicarnos con otros súper fácil. No es como antes. Eh, Antes Píramo y Tisbe solo se podían comunicar a través de la pared, entonces para eso para ellos eso era como bien terrible. ¿Ustedes creen que habría tenido el mismo destino Píramo y Tisbe? A lo mejor si podrían haberse dicho por WhatsApp, oye, ¿sabéis que me salió persiguiendo un león y me escondí en una cueva? Porfa, ayúdame. Habría sido un poco diferente si hubieran tenido más comunicación. Se podrían haber hablado por Insta a lo mejor, se habrían mandado más selfies, no sé, no habrían quedado tan solitos. Y el amor y amor fatal, un final trágico. Al ir cambiando los tiempos en la literatura, también cambian las interpretaciones. ¿M? Entonces yo pongo aquí una pregunta. ¿Ustedes creen que este final, ustedes piensan que es trágico? ¿Que es un final romántico? ¿O creen que es ridículo que lo que sucedió? Cualquiera de las respuestas está bien. Lo que importa es lo que ustedes piensen. ¿Cómo les llega a ustedes? ¿Piensan que fue ridículo que se mataran por amor? ¿Que es súper romántico que lo hayan hecho? ¿Que es súper tóxico lo que hicieron por arrancarse a matarse a lo mejor? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes la obra? ¿Cómo ven el final? Esa sería la clase de hoy. Espero que les guste la obra, que la logren leer, que la logren entender y responder estas preguntas que tenemos aquí. Además de esto también hay una guía. La guía, las primeras preguntas de la guía están basadas en Píramo y Tisbe y luego hay otro texto cortito que también tiene unas preguntas. Recuerden que estas guías las van pegando en el cuaderno y al volver vamos a hacer la revisión. Espero que estén bien y me despido.